Soy guardabosques en una de esas remotas áreas forestales donde el tiempo parece detenerse y la modernidad no llega. He pasado casi una década cuidando de estos bosques, protegiéndolos de cazadores furtivos y asegurándome de que no se pierdan las tradiciones de la naturaleza. Pero lo que viví una noche de otoño me dejó marcado para siempre, y aunque han pasado años, todavía me despierto de madrugada recordando aquellos acontecimientos. Era una noche fría, el viento susurraba entre los árboles, y una densa niebla se había apoderado del bosque, aplastando los sonidos y dejando una atmósfera inquietante. Esa noche, había decidido hacer un recorrido por los senderos más remotos. No era algo habitual, pero había recibido informes de algunos visitantes que afirmaban haber escuchado ruidos extraños y haber visto luces que danzaban entre los árboles. Las leyendas sobre espíritus perdidos en el bosque nunca me habían preocupado, pero algo en el aire esa noche me hizo sentir incómodo. Con mi linterna en mano, me adentré en la espesura de la niebla. Cada paso que daba resonaba en el silencio, un silencio tan profundo que podía oír el latido de mi corazón. Caminé durante horas, mi mente divagando entre pensamientos de las leyendas y las historias que contaban los ancianos del pueblo. Algunos hablaban de un guardabosques que, hace décadas, se perdió en este mismo bosque y jamás se le volvió a ver. La curiosidad, sin embargo, había superado mi inquietud. De repente, escuché un crujido a mi izquierda. Me congelé. La neblina me envolvía como un manto y me impedía ver más allá de unos pocos metros. A medida que mis ojos se ajustaban a la oscuridad, vi una figura difusa en la distancia. Mi corazón se aceleró y la adrenalina comenzó a fluir en mi cuerpo. Algo en la forma de esa silueta me parecía conocido. Era un guardabosques. Viste su uniforme desgastado y su gorra. Hacía mucho frío, pero el sudor comenzó a empapar mis sienes. Me acerqué lentamente, consciente de que no debía asustar a alguien que podría necesitar ayuda. «¿Hola? ¿Necesitas ayuda?», grité, pero mi voz se perdió entre los árboles. La figura se giró lentamente y, aunque su rostro estaba oculto por la sombra, sentí que miraba directamente hacia mí. Entonces, con un movimiento lento, levantó la mano y señaló hacia una dirección detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una presencia a mis espaldas, algo frío y pesado que me hizo querer dar la vuelta y huir. Me volví con miedo, y vi que la niebla formaba sombras que parecían moverse a mi alrededor. Cuando regresé la vista a la figura, ya no estaba. Simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. El terror se adueñó de mí. Comencé a correr, no sabía a dónde, solo quería salir de allí. Pero en mi huida, caí y perdí la linterna. En la oscuridad, el miedo se volvió casi palpable. Mi respiración se volvió errática, y los ecos de mis pasos reverberaban en la noche ensordecedora. El crujido de las ramas y el susurro del viento se convirtieron en gritos en mi mente. Finalmente logré encontrar el camino de regreso a mi puesto de guardabosques. La niebla comenzó a disiparse cuando llegué, aunque aún tenía esa sensación de que alguien o algo me observaba. Me senté, temblando. Intenté convencerme de que todo había sido un hechizo de la imaginación, pero no pudo explicarme qué había sido aquella figura, ni cómo había vuelto a salir de esa niebla. Con el paso de los días, los informes de anomalías continuaron. Personas aterrorizadas por luces en la distancia, murmullos inexplicables y sombras que parecían seguirles. Recibí un nuevo equipo de guardabosques, pero yo sabía que nunca podría hacer lo que ellos hacían. Las leyendas se convirtieron en mi realidad, y el bosque que había amado se tornó en algo aterrador. Aún hoy, mientras cuido de esta tierra, me pregunto si aquello fue un simple susurro de la locura, o si realmente presencié el espíritu de aquel guardabosques perdido. A veces, cuando la neblina se asienta sobre el suelo, y la noche envuelve el bosque, escucho un lejano llamado, y no puedo evitar mirar hacia la espesura, esperando no ver nunca más aquella figura. Nunca fui un hombre supersticioso. Desde que me convertí en guardabosques, pasé más tiempo solo en los bosques de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. Las horas se deslizaban entre los helechos, las coníferas y el eco distante de la vida silvestre. Sin embargo, hay cosas que no se pueden ignorar, sombras que se desplazan fuera del alcance de la razón. Esta es una de esas historias. Era una fría tarde de noviembre, y el cielo se había cubierto con nubes grises que presagiaban una tormenta. Me encontraba en un área remota del Parque Nacional,
donde los árboles eran tan altos que parecían tocar el cielo. Aquella mañana había recibido un aviso sobre una serie de daños misteriosos en cabañas de cazadores. Decidí investigar pensando que solo era un grupo de animales salvajes. Sin embargo, la inquietud pronto se apoderó de mí. Había algo en el aire que no estaba bien. Mientras caminaba, noté que el silencio era abrumador. Normalmente los bosques están llenos de sonidos. El canto de los pájaros, el roce de las ramas, el murmullo de un arroyo cercano. Pero aquel día, todo era anormalmente callado. Un escalofrío recorrió mi espalda, y aunque continué mi camino, la sensación de estar observado se intensificaba. Recogí mi radio, asegurándome de que funcionara, y seguí adentrándome en el bosque. Así transcurrieron unas horas. Finalmente, llegué a la primera cabaña. Las marcas en la madera eran evidentes. Algo había intentado abrirla. La puerta colgaba de sus bisagras, y el interior estaba en completo desorden. Sin embargo, mientras inspeccionaba, escuché un sonido que no pude identificar. Un susurro entre las hojas secas, un crujido que resonaba en el aire. Miré a mi alrededor, pero no había nada. Solo la sombra de los árboles. Decidí que era hora de regresar, pero cuando di la vuelta, un olor nauseabundo invadió mis fosas nasales. Era un hedor a carne descompuesta. Mi instinto me decía que me alejara, pero curiosamente, el miedo se mezcló con la curiosidad, y me adentré más en el bosque, siguiendo ese aroma. Fue entonces cuando lo vi. Una figura delgada, casi esquelética, se erguía entre los árboles. Su piel estaba pálida y estirada, con un brillo antinatural que parecía absorber la luz. Tenía ojos profundos, como dos pozos oscuros, y su aliento humeante formaba nubes en el frío aire. Era el mismo horror que había escuchado en historias de viejos y leyendas, un Wendigo. La criatura, heraldos del hambre, simbolizaba la glotonería y el desespero. Me quedé paralizado. Un torrente de adrenalina inundó mi cuerpo. En mi mente, una parte de mí quería correr, gritar, pero había otra que me mantenía en el lugar, atrapado por la mirada penetrante del Wendigo. Entonces, él se movió. Sus pasos eran sigilosos y rápidos a la vez. Pude sentir su presencia cada vez más cerca. Sin pensarlo, giré sobre mis talones y corrí con todas mis fuerzas. Corría a través del bosque, el alarido de mi propio corazón resonando en mis oídos. Las criaturas del bosque parecían haber despertado, acompañándome en esta frenética huida. Un crujido detrás de mí me hizo mirar hacia atrás, pero solo vi las sombras. La criatura seguía aunque no podía verla. Llegué a la entrada del parque justo cuando la tormenta comenzaba a desatarse. Oasis de luz. Los faros de mi camión hacían que la oscuridad se retirara. Salté dentro, trancando la puerta con desesperación. Encendí el motor, y mientras me alejaba del horror del bosque, juré que nunca volvería a pisar esa tierra sin un arma de verdad a mi lado. Hoy, todavía siento el eco de su presencia. A veces, en las noches oscuras, cuando el viento susurra entre los árboles, me pregunto si realmente es solo el viento, o si tal vez el Wendigo todavía me sigue, esperando el momento de reclamarse lo que le pertenece. El hambre insaciable de una perdida alma en el bosque. Siempre he creído que hay una delgada línea entre el miedo y la curiosidad, y mi experiencia en el bosque aquel verano lo confirmó. Me llamo Daniel, y soy guardabosques en una vasta y solitaria región de montañas y pinos milenarios. Mis jornadas transcurrían tranquilas, rodeado de la belleza de la naturaleza, pero había algo en el aire que predecía un cambio. La tarde que todo empezó era como cualquier otra. El sol brillaba intensamente y los sonidos de la vida silvestre llenaban el aire. Mi rutina diaria consistía en patrullar las rutas, asegurarme de que los senderos estuvieran limpios y de que no hubiera infractores en el parque. Sin embargo, al caer la noche, el bosque se transformaba. Las sombras se alargaban y una sensación de inquietud me invadía. Una noche, mientras revisaba las líneas de las cámaras de seguridad instaladas en el bosque, noté algo extraño. Una de las cámaras había dejado de funcionar, y al mirar el video, vi algo que me hizo estremecer. Era una figura oscura, delgada, que se movía con una agilidad inhumana entre los árboles. La imagen era borrosa, como si algo interfiriera con la grabación. No creía en fantasmas, pero esas imágenes me siguieron durante semanas.
Así que decidí investigar. Equipado con una linterna y un par de herramientas básicas, me adentré en el bosque al anochecer. La luz de la luna se filtraba a través de las ramas, proyectando sombras que danzaban a mi alrededor. Cada crujido de las hojas y cada susurro del viento me hacía sentir como si estuviera siendo observado. Me convencí de que era solo mi imaginación, pero la sensación de ser vigilado crecía en intensidad. Caminé por el sendero de tierra, el sonido del bosque a mi alrededor desapareciendo poco a poco. Fue entonces cuando escuché un susurro, suave pero claro. Daniel. El eco de mi nombre resonó a través de los árboles, y mi corazón se detuvo. Giré, buscando la fuente de aquel sonido, pero no había nadie. El frío se apoderó de mí, y un escalofrío recorrió mi espalda. A pesar de la adrenalina que corría por mis venas, algo me empujaba a seguir adelante. Continué mi camino, cada paso más cauteloso que el anterior. Finalmente, llegué a un claro donde la luz de la luna iluminaba el suelo cubierto de hojas. Allí, encontré una figura, de pie, inmóvil. Era alta y esquelética, su piel pálida como el papel. No podía distinguir su rostro. Solo sentí sus ojos, fijos en mí, como si pudieran leer cada uno de mis pensamientos. En ese instante, comprendí que no estaba solo. ¿Por qué has venido?, susurró de nuevo, esta vez con una voz que sonaba como el crujido de las ramas muertas. El pánico me llenó. No respondí. No podía. La figura se acercó lentamente, y con cada paso, el silencio se volvía más intenso. Sentí que el aire se espesaría, y diferencié el sonido de mi propio corazón latiendo, resonando en el vacío de la noche, y, de repente, se detuvo. A unos pocos metros de mí, me miraba con una expresión que no podía interpretar. En ese momento, recordé las historias que los ancianos del pueblo contaban sobre un guardabosques que había desaparecido en ese mismo bosque muchos años atrás. Dicen que aún vaga por los árboles, protegiendo su hogar y sus secretos, buscando ayuda en la forma de alguien como yo. Sin pensarlo, giré y eché a correr, atravesando el sendero que me llevó de vuelta. La figura no me siguió, pero el susurro persistió, resonando en mis oídos hasta que finalmente logré salir del bosque. Esa noche, no dormí. Afuera, el viento aullaba, y el sonido del bosque parecía un lamento. Días después, decidí contar lo que había visto, pero nadie me creyó. Me convertí en el guardabosques al que nadie le cree, el que escucha voces y ve sombras. Sin embargo, cada vez que la noche se cierne sobre el bosque, miro hacia las sombras que juegan entre los árboles y me pregunto, ¿qué más se oculta en la oscuridad? Aún hoy, mientras patrullo el bosque, siempre siento esos ojos sobre mí. La figura puede que esté siempre ahí, protegiendo su territorio. Y aunque el miedo me persigue, el bosque también me ha enseñado a ser cauteloso. Es un hogar para muchos, pero sus secretos son profundos y oscuros, guardados en la penumbra de los árboles. Han pasado un par de años desde que me hice guardabosques, y aunque al principio pensé que sería un trabajo tranquilo, mis experiencias recientes me han hecho cuestionar la cordura y la realidad misma. Todo comenzó en un octubre especialmente gélido, cuando una niebla espesa se estableció sobre el bosque y el aire se volvió denso, como si algo estuviera aguardando. Era tarde en la tarde cuando recibí una llamada de radio de mi compañero, Martín. Su voz se escuchó ansiosa, temblando con una mezcla de miedo y confusión. Luis, necesito que vengas al claro del viejo roble. Hay algo jugando entre los árboles. Nunca he visto nada igual. Decidí que no podía ignorarlo. Con mi linterna en mano, me adentré en el bosque. El crujido de las hojas secas bajo mis botas resonando en la tenue oscuridad. No pude evitar sentir que los ojos de las criaturas del bosque me observaban. La sensación se intensificaba con cada paso. Al llegar al claro, encontré a Martín pálido como un fantasma, su respiración entrecortada. ¿Qué has visto? Component Placement, le pregunté, intentando calmarlo. Pero antes de que pudiera responder, un susurro resonó a nuestro alrededor, como un eco lejano traído por el viento. ¿Escuchaste eso?, inquirí, pero Martín solo se limitó a asentar con la cabeza, sus ojos fijos en la espesura del bosque. No es solo el viento, murmuró. El bosque está hablando. Decidimos quedarnos un momento, esperando descubrir la fuente de esos sonidos. Entonces, una risa ahogada emergió entre los árboles,
quebrándose por momentos, como si se burlara de nosotros. «Vámonos de aquí». «Swing», exclamé, aunque la curiosidad me mantenía en su lugar. «Pero, Luis, ¿y si alguien necesita ayuda?», me cuestionó Martín. Su tono reflejaba una mezcla de valentía y desasosiego. Su argumentación resonaba, así que seguimos adelante, aunque la sensación de peligro crecía. A medida que avanzábamos, los susurros se convertían en palabras y sentí que mi corazón se aceleraba. «¿Quién va ahí?». «Component placement», grité, pero solo la noche me respondió con un silencio sepulcral. Fue entonces cuando vi una sombra moverse rápido entre los árboles, un destello de algo que no debía estar allí. «Luis, mira». «Srenia». Martín apuntó, y mi mirada se centró en una figura oscura que se desvanecía tan rápido como había aparecido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «No podemos quedarnos aquí», afirmé, sintiendo cómo el instinto de supervivencia tomaba control. Pero de repente, la risa regresó, más fuerte. «Quédense un rato más». «Srenia», se burló una voz que parecía provenir del mismo interior del bosque. La risa se retorcía entre los árboles, enredándose en las ramas como si fuera parte del mismo aire. «¿No les gustaría jugar?». Erróneamente pensé que podría ser solo otro guardabosques, un desaprensivo que pretendía asustarnos. «¿Quién está ahí?», grité, intentando desafiar mi creciente temor, pero no obtuve respuesta. Solo más risas, cada vez más inquietantes. Martín comenzó a retroceder, y sin pensarlo 2 veces, lo seguí. Al correr, el bosque nos parecía cambiar a nuestro alrededor, como si camináramos en círculos, las sombras alargándose y encogiéndose a nuestro paso. Al final, alcanzamos la cabaña, con el corazón a 1000 por hora. Pasamos la noche en vela, sin atrevernos a apagar las linternas o cerrar los ojos. Los susurros continuaron hasta el amanecer, y aunque no podían vernos, sentía que estaban siempre ahí, observando. Hoy, mientras escribo esto, nunca he podido olvidar aquella noche. Cada vez que escucho el viento entre los árboles, me pregunto si realmente saqué a Martín de aquel claro, o si dejamos algo ahí, atrapados entre dimensiones. Porque en un bosque como el nuestro, nunca se sabe quién o qué puede estar acechando, esperando a que te descuides. Desde que me convertí en guardabosques, he aprendido a respetar la majestuosidad y el misterio de los bosques. Mi trabajo, que en principio parecía tranquilo y casi monótono, se tornó en una pesadilla en una fría noche de octubre. Este es el relato de lo que ocurrió aquella vez, cuando, junto a mis compañeros de trabajo, nos adentramos en el corazón más profundo del bosque, y encontramos algo que nunca debimos haber visto. Era una tarde nublada, y el aire olía a tierra húmeda. Mis compañeros, Luis, Elena y Javier, y yo nos disponíamos a realizar una inspección rutinaria en una zona menos frecuentada del bosque. Siempre nos advertían sobre lo que nunca debíamos hacer: alejarnos de los senderos marcados y de nuestras rutas habituales. Pero el deber nos arrastró a esa parte remota, una vasta extensión que solo había sido mencionada en susurros por los guardabosques más veteranos. Nos decían que había algo extraño allí, pero nunca nos tomamos en serio esas advertencias. Al avanzar entre los árboles altos y densos, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. La atmósfera se tornaba más pesada a cada paso, y el silencio del bosque se volvía abrumador. No era el silencio habitual de la naturaleza, era un silencio que parecía tener vida propia, como si el bosque estuviera conteniendo el aliento. Mis compañeros no parecían notar nada inusual, pero yo no podía sacudirme esa sensación de ser observado. Llegamos a un claro donde un viejo altar de piedra se alzaba imponente, cubierto de musgo y ramas. En ese momento, la tensión en el aire se hizo palpable. Luis, con su habitual valentía, decidió acercarse al altar. Mientras lo hacía, vi que él se movía un poco más lento, como si algo invisible lo estuviera deteniendo. Intenté llamar su atención, pero un sonido lejano capturó mi atención. Un canto suave y inquietante comenzó a flotar entre los árboles, un murmullo que parecía provenir de todas partes. El resto del grupo se quedó congelado, como si el mismo aire les hubiera robado la voz. Cautivados por la melodía, nos adentramos un poco más a profundidades del bosque, atraídos, como las polillas a la luz. De repente, el canto se detuvo, y el silencio se volvió ensordecedor. En ese preciso instante,
emergieron figuras del denso arbusto. Eran hombres y mujeres vestidos con túnicas oscuras, su piel pálida casi luminosa en la penumbra. Con ojos vacíos y miradas fijas, comenzaron a rodearnos. El miedo se apoderó de mí, y un grito ahogado salió de mi garganta, mientras mis compañeros se alejaban lentamente, como si una fuerza invisible los estuviese empujando hacia esas personas. No sabía qué hacían ni por qué estaban allí, pero sentí que estábamos en peligro. Los seres comenzaron a murmurar palabras en un idioma que no podía entender, pero el tono era inconfundible. Era una invocación. En un momento de lucidez, supe que tenía que actuar. Grité a Luis y a los demás que regresaran al sendero, que teníamos que salir de allí. Fue una carrera. Corrieron en direcciones opuestas, cada uno intentando escapar de las miradas de esos cultistas. Mientras corría, escuché a Elena gritar, un sonido desgarrador que se perdió en el aire frío de la noche. Las sombras se acercaban, y el canto comenzó nuevamente, como un eco de lo que podría ser el fin. Finalmente, logré encontrar el sendero de regreso, pero solo con el corazón en un puño y el rostro bañado en sudor. Chocando con los árboles, me di la vuelta, buscando a mis compañeros. No había rastro de ellos. El bosque había tragado sus gritos y risas, dejándome solo en un mar de sombras. Esa noche, pasé horas escuchando los ecos del canto. No podía cerrar los ojos. Cuando por fin la luz del día llegó, volví al claro. El altar había desaparecido, y el bosque parecía haber recuperado su calma, como si nada hubiera sucedido. Pero el horror aún estaba vivo dentro de mí. Mis compañeros estaban desaparecidos, y cada vez que escucho un susurro en el viento, sé que el culto aún habita en las profundidades del bosque, esperando a la próxima víctima que se atreva a cruzar su camino. Hoy soy el único guardabosques en esta zona, y cada vez que miro hacia lo profundo del bosque, siento que aquellos ojos vacíos todavía me observan. Aprendí la lección de la manera más dura. Hay lugares en la naturaleza que son mejores dejar en paz. Algunas historias están destinadas a permanecer ocultas, y el susurro del bosque es una de ellas. Desde que tengo memoria, he sido guardabosques. Pasé mis días y noches entre los árboles, con el silbido del viento y el canto de los pájaros como música de fondo. Pero en una noche de otoño, un suceso cambiaría para siempre mi percepción de la naturaleza. Era un día cualquiera. El aire ya comenzaba a enfriarse y las hojas caían con desgano de las ramas. Era mi turno de patrullar una parte del bosque menos transitada, un área que algunos de mis colegas llamaban el rincón olvidado. A pesar de las advertencias sobre ruidos extraños y sombras que se movían, decidí que era simplemente otra leyenda rural, un cuento para asustar a los más jóvenes. Me armé con mi linterna y un silbato. La oscuridad siempre tiene sus desafíos. De camino, el sonido habitual del bosque me rodeaba, crujidos de ramas, el zumbido lejano de un búho. Sin embargo, a medida que me internaba más en el rincón olvidado, sentí una extraña inquietud en el aire. Era como si el bosque estuviera conteniendo el aliento. De repente, un crujido rompió la atmósfera. Giré la cabeza bruscamente, moviendo la linterna hacia la dirección del sonido. Las sombras danzaban, pero no había nada visible. Intenté convencerme de que era solo un animal. Justo cuando estaba a punto de seguir mi camino, escuché una respiración, un aliento profundo y rasposo, como si una bestia estuviera observándome detrás de los árboles. El frío se intensificó y los pelos de mi nuca se erizaron. Decidí quedarme un momento más. Mis instintos me advertían de que debía irme, pero una parte de mí quería saber qué era aquello que acechaba entre las sombras. Solo un momento más, pensé. De pronto una figura surgió entre los arbustos. Era baja, cubierta de un pelaje oscuro y sucio, y sus ojos brillaban como dos carbones encendidos. No, no eran ojos. Eran dos agujeros vacíos que parecían absorber la luz. Mi corazón se detuvo. El miedo me paralizó. Ningún relato había preparado mi mente para lo que estaba viendo. La criatura se movió lentamente, caminando sobre 4 patas, pero su postura era extraña, como si los huesos no fueran del todo correctos. En un instante se giró hacia mí. Nuestras miradas se cruzaron y sentí que el mundo a mi alrededor se desvanecía. Su presencia era aterradora, pero había algo más. Una tristeza profunda se ocultaba en esos ojos vacíos. Por un instante, no supe si debía correr o quedarme. Sin embargo,
El instinto de supervivencia pudo más que la curiosidad, y con un grito ahogado, comencé a retroceder lentamente. La criatura permaneció inmóvil, observándome, como si evaluara mis movimientos. Al dar la vuelta, escuché un ruido al fondo, como si su cuerpo estuviera rasguñando el suelo. Sin mirar atrás, corrí hacia la salida del bosque, el corazón latiendo con fuerza y los pensamientos descontrolados. ¿Qué había sido eso? ¿Una leyenda cobra vida? No hay nada más aterrador que lo desconocido. Cuando finalmente llegué a la seguridad de mi camioneta, me detuve a recuperar el aliento. Miré hacia atrás, al oscuro bosque, tratando de comprender lo que había vivido. La figura ya no estaba, pero la sensación de ser observado persistía como una sombra que se negaba a desvanecerse. Esa noche, tuve pesadillas. La criatura se colaba en mis sueños, siempre observándome, siempre acechando. Hablé con otros guardabosques, algunos se rieron, otros cambiar de tema rápidamente. Pero yo sabía lo que había visto, y aunque el miedo se desvaneció con el tiempo, la experiencia jamás se borrará de mi mente. Ahora, cada vez que patrullo el bosque, una parte de mí siempre queda alerta. Las leyendas pueden ser solo cuentos, pero en el fondo de mi ser, sé que algunas historias son reales. Y en el rincón olvidado las sombras todavía se mueven.